Bueno, pues les decía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está viviendo horas determinantes. Les decía, desde la semana pasada, 3 de los 5 magistrados que son exigen a Reyes Rodríguez Mondragón dejar la presidencia del organismo. ¿Qué argumentan? Pérdida de confianza. En la sesión del jueves pasado, Rodríguez Mondragón le pidió a sus compañeros que le dieran hasta hoy para tomar una decisión de si renuncia o no renuncia. Solicito a mis colegas, magistrada Mónica Soto, magistrada Yanino Tálora, magistrado Felipe de la Mata y magistrado Fuentes Barrera, que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere. Y para ello les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes. En esta misma sesión, el magistrado Felipe de la Mata habló así del todavía, hasta hoy, presidente del tribunal, luego de que éste decidiera salir de la sesión. Pedimos diálogo, solamente diálogo, platicar, discutir si ha hecho bien su trabajo. ¿Y qué hizo? Huyó. Decidió que no era importante platicar con sus pares si está haciendo bien o mal su trabajo. Someterse a la ley de las mayorías, porque en la democracia son las mayorías las que toman las decisiones. Eso no es injusto, eso no es contrario a la ley, eso no es ilegal, es democrático. En una democracia la mayoría se impone. Hoy el presidente de este tribunal no tiene gobernabilidad. Una mayoría lo rechaza, rechaza su liderazgo. Hemos perdido la confianza en el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para dirigir este pleno. Y por su parte, la magistrada Mónica Soto reveló que Reyes Rodríguez les ofreció una salida alterna a este conflicto. El magistrado presidente propuso someternos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tomara la decisión de intervenir en la resolución de conflictos que ha generado su falta de coordinación, liderazgo y aptitudes. Ya fuera de la sesión del jueves, los magistrados que se salieron, Reyes Rodríguez y Yanino Tálora, hablaron así de la crisis que vive el Tribunal Electoral. Magistrado, ¿qué de estas acusaciones de extorsión al interior de los magistrados? Son falsas. Es todo lo que tienen que Son decir. falsas. Y sobre esas acusaciones de violencia sexual que hay al interior. Esa es una situación entre personas ajenas a mi persona, respecto de lo cual no puedo. Hay presión, magistrados, hay presión del gobierno. ¿Ustedes sienten que hay injerencia en estos momentos? Compañeros, muchas gracias. ¿Usted descarta cualquier injerencia del gobierno federal, magistrado? Sí. ¿Cómo lastima al Tribunal Electoral esta inestabilidad que ya data desde hace casi 4 años? No hemos tenido un presidente que concluya, digamos, sus... Ustedes pueden ver los antecedentes. Poder decirles que a mi derecha está un presidente que va a concluir. Gracias. Lo presentará en sesión pública. Fue decidido por unanimidad. Muchas gracias. ¿Hay recursos legales para defenderse? En este momento no les da. Hay recursos legales, nada más díganos, para en caso de que pierdan la votación, hay recurso legal que le permita, como dice la magistrada Tálora, concluir en la presidencia. El recurso ahorita es el diálogo y la institucionalidad. El lunes les comunicaré mi decisión. Y bueno, en la mañanera del viernes, el presidente prefirió así no hablar del tema. No opino de eso. Les ofrezco disculpa, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades.
elecciones limpias y libres. Y bueno, para entender por qué es importante lo que está ocurriendo en el tribunal y cuáles pudieran ser las consecuencias y el impacto en el Tribunal Electoral, vamos a hacer contacto en este momento vía Zoom con Pedro Salazar. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, columnista del diario El Financiero. Pedro, querido, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Adela, y muchas felicidades por todos los festejos que escuché que se cumplen este año. No, pues casi en vivo, compadre. Qué bueno, felicidades. Pero sí estoy muy contenta y muy conmovida. La verdad que cuando empezamos 4, no podíamos creer que esto fuera posible, así es que sí estamos muy contentos. Gracias, Pedro. Enhorabuena. Gracias. Oye, a ver, ¿qué pasa y cómo ves esto? ¿Qué lectura le das a lo que está pasando en el Tribunal Electoral? Mira, has hecho una reconstrucción de hechos pues muy puntual y eso es lo que tenemos sobre la mesa, es decir, un desaguisado, una confrontación, un conflicto interno que se ha venido, creo yo, saliendo, o sea, desbordando, y que en efecto, como muchos columnistas y muchas personas han dicho en estos días, incluso la Barra Mexicana de Abogados, organizaciones civiles, en fin, es sumamente preocupante de cara a la elección del próximo año. Hay que recordar, Adela, solo para poner en contexto, que esta integración del Tribunal Electoral surgió ya con problemas desde su inicio. Fue designada, recordarás, en 2016, la integración completa, no solamente estas 5 magistraturas, sino las 2 que acaban de concluir hace algunas semanas. Sí. Y a las pocas horas de la designación, a 4 de estas personas se les amplió el mandato por el que habían sido originalmente designadas y por el que se les había tomado además ya juramento, digamos, de responsabilidad. Y desde ahí el asunto se empezó a descomponer, porque esa ampliación de mandato que la realizó el Senado de la República y después la avalaría en una votación dividida la Suprema Corte de Justicia, pues generó un entorno de mucha suspicacia y muy crítico desde la opinión especializada, desde la opinión pública especializada en estos temas. Y eso, desde ahí me parece que marcó, digamos, el que ha sido el destino de esta integración. Lo decían en uno de los videos que tú reproducías, algún periodista, ninguna de las presidencias ha concluido su mandato, todas las presidencias han sido interrumpidas en esta integración, y todo eso, Adela, pues genera, pues digamos, mucha inestabilidad, mucha zozobra. Ellas y ellos están ahí para realizar una función técnica, jurídica, de altísima responsabilidad. Hay que tomar en cuenta que no son las únicas magistraturas, son la sala superior de un tribunal que tiene presencia a nivel nacional, pero sí son las magistraturas que toman las decisiones más importantes en una elección federal, entre otras, ni más ni menos que la calificación de la elección presidencial del próximo año. Entonces sí, esta tensión, este desencuentro, esta confrontación interna, pues da material para preocuparnos mucho, y temo que si no se resuelve pronto puede condicionar de manera, pues, digamos, preocupante, digamos, el desarrollo de la elección del próximo año. En donde habrán de dirimirse muchos de los asuntos electorales del próximo año, Pedro. Es muy delicado, ¿no? Pues sí, porque además es el árbitro, Adela, y el árbitro debe de tener autoridad frente a las partes. Es decir, lo que tienen que hacer es dirimir conflictos, y empezando por el propio, por el que tienen en su interior. Por el de casa, ¿no? Claro. Pues es que su labor es esa, o sea, los jueces, los tribunales son lo que los abogados llaman el tercero por encima de las partes, es decir, hay 2 partes que están en una situación de confrontación, que en un litigio propiamente hablando, y a través del derecho acuden a un tribunal que debe de mirar desde encima de la disputa y dictar justicia, es decir, determinar quién tiene la razón y quién no la tiene en cada uno de los conflictos que se les vayan presentando. Y eso requiere autoridad, es decir, eso requiere credibilidad, eso requiere reconocimiento por parte de las partes de que ese tribunal es un tribunal al que merece la pena acudir porque va a tomar una decisión jurídicamente sólida y va a tomar una decisión que resuelve en última instancia los conflictos. Ahora, por lo mismo, insisto, el primer conflicto que urge que resuelvan es el que está
en este momento desarrollándose al interior de la Sala Superior. ¿Qué ves para las próximas horas, Pedro? Dificilísimo futurear, Adela. La verdad es que a mí me gustaría, pero pues muchas voces lo han externado en estos días, que hicieran una reflexión, que colocaran la ética de la responsabilidad por encima de sus diferendos, que se dieran cuenta que sus disputas y rencillas personales afectan a toda una institución que es fundamental para todo el país. Y en ese sentido a mí me gustaría que impusieran una lógica de institucionalidad, me gustaría que le dieran la estabilidad que requiere al tribunal en este momento y que se pusieran a hacer lo que tienen que hacer, que es resolver una enorme cantidad de asuntos que ya tienen sobre la mesa, porque además esta elección que está empezando, este proceso electoral, ya ha sido sumamente litigioso, entonces hay muchos temas que resolver. Y también, Adela, hay que decirlo, me gustaría que el Senado de la República, ante esta coyuntura concreta, tomara la decisión que debe de tomar de designar a las 2 magistraturas pendientes. Claro. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia ya hizo su tarea, ya armó 2 ternas, una de puros hombres, una de puras mujeres, ya lo colocó en la mesa del Senado y el Senado lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo, porque yo creo que esas 2 designaciones, que además hay que decir que las ternas son interesantes, creo que son ternas bien integradas ambas. Bueno, esas 2 designaciones vendrían necesariamente a distender el conflicto interno del tribunal, porque vendrían a romper los equilibrios que estamos viendo, o los desequilibrios Desequilibrios sobre todo, que claro. están sucediendo hoy. Sí, Entonces claro. yo creo que 2 nuevas magistraturas que completaran el pleno de 7 personas podrían servir a inyectarle digamos, estabilidad a esta sala superior tan conflictiva y tan complicada. Ahora, Pedro, lo que estamos viendo ahorita, esta crisis, ¿es similar a la que ocurrió hace unos meses o qué tiene de distinta? Bueno, a ver, vuelvo a decirlo, esta integración de la sala superior ha sido conflictiva desde su inicio. Sí. Ha vivido crisis precisamente en torno a su presidencia. Esta ya es la 4ª ocasión que vemos una crisis de este tipo. ¿Qué veo de distinto? Veo de distinto que al presidente Reyes lo designaron de manera unánime, es decir, también las 3 personas que hoy objetan su presidencia votaron a favor de él en su momento, en una coyuntura además muy complicada con la salida del presidente anterior, que ya no es magistrado, José Luis Vargas Valdés. Pero lo que veo también es que hoy el tribunal además está incompleto, es decir, incluso, digamos, esta integración incompleta creo que le inyecta mayor zozobra al asunto, porque están ya bloqueados 3 frente a 2 magistraturas, lo cual no nos ha permitido ver cómo puede fluir el diálogo. Ayer domingo, además, por la tarde vimos un comunicado del magistrado presidente Reyes en el que da su interpretación y su lectura de los hechos, y a los pocos minutos una respuesta absolutamente, digamos, intransigente por parte de las otras 3 magistraturas. Insisto, este dato de que esté incompleta la sala superior creo que hace una diferencia importante frente a crisis anteriores, entre otras cosas porque, digamos, dificulta más encontrar una solución a través de lo que debería de hacerse, que es pues un diálogo, una reflexión colectiva, y lo que deben colocar es los intereses institucionales por encima de sus rencillas personales. Ahora, ¿tú qué análisis haces de la presidencia de Reyes? Pues mira, lo que pasa es que hasta ahora me parece que era una presidencia que había logrado, digamos, superar esa situación de crisis permanente. Me parece que era una presidencia que había logrado transmitir hacia el exterior del tribunal mayor, digamos, mayor autoridad del órgano jurisdiccional. Creo que además él mismo ha dado algunos datos de algunas encuestas que había logrado remontar, digamos, y creo que había sido además su principal objetivo, ¿no? Remontar la situación que ya venía desde atrás en una situación de mucha inestabilidad y de crisis constante. Sin embargo, bueno, pues lo que vemos hoy es innegable. O sea, Adela, no podemos
mirar para otro lado. Hay una crisis que le estalló al magistrado Reyes. Hay 3 magistraturas que están absolutamente en contra de que continúe su presidencia. Las razones de una y de otra parte no son del todo claras, esa es la verdad. Lo que parece imponerse es un desacuerdo personal, pero también pues una intentona de controlar la gestión administrativa del tribunal, pero sucede en el peor momento. Creo que están perdiendo la brújula y creo que están perdiendo de vista el objetivo. El objetivo es lograr contar con la credibilidad necesaria para poder resolver las controversias electorales jurídicas a lo largo de una importantísima elección y sobre todo llegar al día de la calificación presidencial con credibilidad, con autoridad jurídica, con autoridad moral para decidir quién será la próxima presidenta de este país. Ahora, esto último que dices, Pedro, me parece que pues es lo que está en el ánimo, en el aire, en lo que todos vemos. ¿Quién está detrás de todo esto, no? Una intentona de control. Pues mira, el problema es que creo que nadie gana. Mira, Adela, no podemos aventurar cuál va a ser el resultado de la elección, en la cual además he hablado de la elección presidencial con insistencia, pero también está en juego la integración del Congreso de la Unión, que no es poca cosa, como bien sabemos. No sabemos los electores, las electoras, qué vamos a decidir, cómo van a estar los resultados, si va a haber mucha diferencia entre los ganadores y los perdedores, o si por el contrario se van a cerrar las elecciones y van a ser elecciones muy competidas. Bueno, en este segundo escenario, que es posible, es decir, no lo podemos rechazar, en el escenario de elecciones muy cerradas, lo que más requieres es un árbitro, no solamente en la autoridad administrativa, el INE a nivel nacional, sino sobre todo un árbitro de última instancia jurisdiccional con una autoridad moral y jurídica indiscutible. Porque si las elecciones se cierran, pues obviamente la presión de los actores va en aumento, las expectativas de todos los jugadores pues son las de intentar ganar, y ahí lo que requieres es un árbitro que tenga la autoridad para zanjar y tomar la decisión final, haciendo obviamente caso a lo que los electores determinamos, pero tarde o temprano emitiendo, digamos, la constancia de quien ganó la elección. Y en ese sentido yo creo que nadie gana con esto, ¿eh? Sí, claro. No gana ni la candidata que hoy va arriba en las encuestas, por supuesto no gana la candidata que va en segundo lugar a nivel presidencial, y yo no creo que gane el gobierno de la República, Adela, porque el gobierno de la República lo que requiere es transmitir el poder en un país estable. La estabilidad es fundamental para que todo lo demás suceda en la convivencia colectiva de manera ordenada. Y en ese sentido, lo que requerimos es una autoridad que inyecte estabilidad y que no genere lo que está generando hoy, que es incertidumbre sobre el destino de los procesos políticos nacionales. Pues veremos qué pasa en las próximas horas entonces, Pedro. Pues ojalá en verdad hagan una reflexión seria cada una de ellas. Irresponsable, ¿no? Seria y responsable, porque... Mencioné este concepto de Max Weber, la ética de la responsabilidad. Quien tiene una función pública debe de colocar los intereses y los bienes comunes por encima de los intereses y, en este caso, de los humores personales. Y ese es un gesto que se exige, que es debido a quienes tienen una responsabilidad pública, como es el caso de las 2 magistradas y de los 3 magistrados que hoy nos han colocado en esta situación tan preocupante, tan desafortunada y tan, digamos, delicada para el país. Pues ojalá. Muchas gracias, Pedro. Estaremos en contacto, si me permites. Hasta luego, Adela. Gracias a ti. Muchas y de nueva gracias. cuenta, felicidades por estos 7 años. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Pues vamos a estar, por supuesto, muy atentos, muy pendientes de lo que pase en las próximas horas en el tribunal.